Bienvenido a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido oyente, mi nombre es Ángel Sequeros, soy el director de este programa. Y bueno, pues es jueves por la mañana, mediodía, y te habrás extrañado de verme por aquí, pero bueno, y verme solo. Normalmente suelo traer a amigos, a compañeros, pero en concreto voy a contarte varios anuncios sobre el podcast. El primer anuncio que te quiero hacer es que el podcast lo hemos partido en dos. La primera parte, ahora durante esta temporada, que la temporada empieza en mayo y acaba en mayo siguiente, lógicamente. En vez de hacer un podcast de 1 hora, he estado viendo vuestros comentarios, he estado viendo vuestros mensajes que me hacéis llegar a través de las redes sociales y, bueno, pues entiendo que tiene sentido lo que me comentáis, que son podcasts muy largos, que es 1 hora, así que he decidido hacer 2 cosas. Como tengo el tiempo que tengo, he decidido dedicarle 1 hora a la creación de contenido, pero dividido en dos. 30 minutos con un tip, una idea, práctica, algo concreto relacionado con la gestión de despacho, el negocio, marketing, ventas, todo lo que viene relacionado con montar un despacho y hacer un despacho que sea un negocio de verdad, ¿no? Y por otro lado, el café que me voy a tomar igualmente todos los jueves a las 6 de la tarde con algún compañero o alguna compañera, ¿vale? Así que con cambios en la estructura únicamente va a ser tiempo, aproximadamente unos 25 o 30 minutos cada episodio. Y bueno, pues tengo intención de que este episodio salga los lunes y que el episodio de los cafés salga los jueves, lunes y jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 6 y media, 6 y 25, por ahí más o menos van a entrar las cosas. Hoy quiero hablarte de cómo los pasos para crear una marca personal en el sector legal sin que tengas padrino. Yo no tenía padrino, yo cuando empecé a dedicarme a la abogacía no tenía ningún tipo de padrino, con lo cual me hice un padrino o muchos padrinos. Y te voy a contar los pasos y las cosas que yo he estado aprendiendo durante este tiempo y me voy a remontar al principio de los principios, ¿vale? Voy a hablar de tertulia jurídica, de lo que inicialmente fue y en lo que se ha convertido y todos los aprendizajes que me he llevado por el camino, ¿vale? Lo primero, existe un dicho muy conocido en la profesión que dice que el que tiene el que tiene padrino se bautiza y el que no, pues no se bautiza, obviamente. Pues en mi caso en concreto, pues yo no tenía padrino y lo que tuve que hacer es buscarme a ese padrino que me llevara, que me enseñara, que me acompañara, porque ir solo y sola es muy difícil. Estos aprendizajes que yo me he llevado, pues nacen con Tertulia Jurídica. Tertulia Jurídica es a día de hoy el podcast jurídico de habla hispana más escuchado del mundo. No lo digo yo, lo dicen los datos. Y bueno, darte las gracias por ser de las personas que hacen que esto sea posible. Pero eso dio su inicio cuando no nos escuchaba nadie. Y un día estábamos confinados y me metí en 2 o 3 grupos de abogados de Facebook y dije, oye, tenía mucha afán por comunicar, ¿no? Decía, quiero buscar compañeros y compañeras que quieran hablar del presente y del futuro de la profesión. Es decir, que yo cuando empecé en este caso estaba solo, o sea, yo no era ni siquiera abogado, yo había estudiado el máster de acceso a la abogacía, pero ni siquiera había hecho el examen, ¿no? Y de hecho hasta pensaba ni siquiera en hacerlo. Fue el tiempo el que me llevó a meditar, a pensar que quizás era el momento de dar el paso y hacerlo por mi cuenta. Y bueno, pues como he dicho, nos encontramos confinados, pues, había cierta cantidad de contenido que podíamos hacer que no se nos acababan las ideas porque siempre había algo, que si el estado de alerta, el estado de alarma, que si cualquier otra cosa que pasaba, las policías que estaban en la casa de la gente, si podíamos salir con mascarillas a no sé qué, que los niños, qué pasaba con los niños cuando tenían la custodia compartida, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues quedamos con estas personas que me dijeron que sí. Mucha gente de los que hoy en día conocéis en redes sociales estaban en esa reunión. Y bueno, pues tras la charla le dije, oye, ¿os parece bien que grabemos un podcast? Y como había tiempo libre, pues dije, venga, perfecto, tiramos para adelante, grabamos un podcast. Y en ese entonces le pusimos el nombre de Tertulia Jurídica, porque era una tertulia y era tertulia entre compañeros. Que bueno, que además se explotaron otros nombres, que no fue únicamente Tertulia Jurídica, se quedó también Mastermind Jurídico y cosas así, ¿no? Pero al final dejamos Tertulia Jurídica. Y obviamente el proyecto ha ido evolucionando con el tiempo.
tanto los propios compañeros que iniciamos el podcast a título particular, a título profesional, como el propio podcast, que también ha ido evolucionando. Si nos escuchas desde el principio, 430 episodios prácticamente, nos habrá visto evolucionar y cambiar una barbaridad. De hecho, las tertulias ya no se hacen. Ya no quedamos entre compañeros para debatir sobre un tema en concreto. ¿Por qué? Porque es complicado. Porque cada uno tiene sus cosas, porque tiene su despacho. Quedar 4 o 5 personas para debatir sobre un tema en concreto que requiere poner en la mesa 5 o 6 agendas las personas que vayamos a participar y cada uno con su familia, con sus cosas, y es lógico que eso no se haga. Quiero retomarlas, pero ya lo haremos con el tiempo, ¿no? Entonces, quiero decirte que todo esto pues, nos ha llevado pues, a cambiar. Y con esto llego al primer punto, ¿no? Al primer punto, que es con el punto de lo que viene a ser tertulia. Bueno, yo no lo llamaría tertulia jurídica, porque tertulia jurídica sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque cuando esto nació, cuando nos sentamos dijimos, oye, pues tenemos que buscar una fórmula de monetizar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a captar clientes a través de tertulia, vamos a hablar sobre temas de actualidad y que la gente pues entienda que de esta manera pues puede sacar, podemos conseguir algún cliente, nos lo derivamos, compartimos honorarios, no sé, una forma de monetizar esto y de sacarle dinero, rédito económico al tiempo que le dedicamos a esto. Entonces, empezamos a trabajarlo y nos dimos cuenta de que no nos escuchaban los usuarios finales, nos escuchaban compañeros. Era gente que tenía su tiempo libre y nos querían escuchar otro tipo de personas que en ese entonces pues estaba escuchando, o sea, tenía mucho tiempo libre y escuchaban pues los podcasts, ¿no? Tampoco en esa época se llevaban mucho los podcasts. Y bueno, con esto, ¿qué te quiero decir? Que a mí el montar este podcast, el conocer a gente que yo no estaba metido en el sector, me llevó al siguiente aprendizaje. Si no tienes un padrino, búscatelo. Pregúntale a 100 personas. Vete a la puerta del colegio de abogados y te lleva un día entero a la puerta. Y le preguntas a uno y cada uno de los que entren y salgan. Primero pregúntale si es abogado, ¿vale? Y luego le dices que si quieres ser tu padrino. Verás cómo tiene alguno que te diga que sí. Esto me pasó gracias a las entrevistas. Yo lo hice gracias a las entrevistas. Entrevisté a mucha gente. Me hundí y me metí de lleno en el sector. De hecho, tanto es así que cuando empecé el podcast en abril del 2020, perdón, yo no me colegié hasta diciembre del 20. ¿Cuenta cuántos meses? Son un montón de meses en los que yo no paraba de estar en contacto con la profesión, no paraba de estar en contacto con compañeros y con compañeras, y cuando ha hecho falta tirar de algún laboralista o ha hecho falta tirar de algún penalista para preguntarle, para colaborar, para ayudarnos, ha estado ahí. No se llamaba Pepe Juan el que me ayudaba con todo, se llama Pepe Juan, Luisa, fulano, mengano, setano. Es verdad que mi mentora, mi profesora, mi maestra, mi madrina, se llama Cristina Cubile. Y Cristina y yo tenemos contacto todos los días, prácticamente. Siempre estoy contando, la estoy acosando con alguna movida de las que me pasan, con algún asunto de los que me llega, o alguna consulta que no sé responder, o alguna duda que tengo, por insignificante y estúpida que parezca. Por eso necesitamos un padrino, una madrina. O mejor que uno, 200, si podemos. Y esto lo conseguí yo, en mi caso, gracias a meterme de lleno en el sector. Cosa que cualquier persona puede hacer. Preguntas a 100 personas si quieren tener una entrevista contigo para un podcast, por ejemplo, como es el caso, y lo vas a conseguir. No sabéis la cantidad de puertas que yo he llamado y la cantidad de personas que no me han respondido. El no está siempre ahí. Siempre va a haber alguien que no te conteste, algún compañero, alguna compañera maleducado que se pase la deontología profesional por el forro del arco del triunfo, ¿vale? Pero va a pasar en todos sitios, porque no todo el mundo está pendiente de nosotros. Con lo cual, no te desanimes con el primer no. No te desanimes con el segundo no, ni con el tercero. Sigue preguntando. Verás cómo vas a encontrar a alguien que te eche una mano. Entonces, si no tienes padrino, si no tienes madrina, búscatelo. Pregunta que seguro que encuentras a alguien. Esa como primer aprendizaje y primera experiencia. La segunda es la creación de una marca personal. Mira, otro de los mayores aprendizajes que yo me llevo es el saber cómo crear una marca personal dentro del sector. Y yo, a pesar de no haber sido abogado, a pesar de haber empezado la profesión tarde, mucho más mayor que cualquiera de los compañeros que estáis empezando o que vais a empezar el año que viene o este año, que recién habéis aprobado el examen,
yo iba más mayor, yo tenía más experiencia en carnet, pero no tenía más experiencia en el sector jurídico. Entonces yo me he intentado posicionar con otros compañeros, otros colegas, que gracias a su autoridad me han traspasado autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú me ves tomando un café con María Eugenia Guerrosel, a día de hoy ya no es decana del Colegio de Abogados de Barcelona, o me ves tomando un café con, no sé, llámalo cualquiera, ¿no? Cualquiera de las personas que venís aquí, su autoridad se me traspasa de manera automática. Esa persona se sienta conmigo, hablamos de derecho, hablamos de la profesión. El tener a gente de alrededor que puede otorgarme o traspasarme autoridad me genera más masa personal, más marca personal, ¿no? Es un buen aprendizaje. Si te unes con gente y vas siempre con personas que se les reconoce dentro del sector, si esa persona está contigo como compañero de profesión y vais codo con codo, su autoridad directamente se te traspasa. Y eso me ha pasado a mí. El tercer aprendizaje es el poder de saber a quién le hablas. Esto tiene un sentido. Hay que dirigirse a un público concreto. Si me habéis escuchado hablar en otros episodios de marketing que me han salido por hacer, siempre lo he dicho, tener el público objetivo a la persona que te dirige es esencial. Si no lo tienes hecho, bueno, pues tienes que hacerlo porque ¿a quién le hablas? Bueno, pues tenemos muy claro que cuando hablamos, por ejemplo, con Miguel Orellana, ¿no? que hablamos hace unas semanas con él, hablaba de los abusos a la banca. Cuando habla el prédico jurídico, pues habla perfectamente y sabe que le habla, sabe perfectamente el público que tiene detrás, ¿no? El tono, la forma de expresarse. Hay cientos y cientos de compañeros que saben perfectamente a quién se dirigen y por eso su mensaje cala y su mensaje llega. El canal es obviamente también es importante, porque si no tienes un canal, ¿cómo vas a llegar a la gente? Tienes que saber en qué canal tienes que transmitir el contenido, ¿no? Porque no es lo mismo los mensajes que yo puedo arrojarte a raíz de una cuenta de YouTube o un podcast, o los mensajes que yo te puedo arrojar por contenido escrito a través de un blog o algo así, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es esto que te estoy... lo tercero que tienes que tener en cuenta es esto que te estoy comentando, ¿no? El público objetivo es esencial. Si sabes a quién te dirige, tienes las herramientas y las habilidades para poder dirigirte a ellos y saber cómo impactar con el mensaje, ¿no? Inicialmente el podcast pues, fue diseñado como una herramienta para captar más clientes, ya te lo he contado al principio. Finalmente no llegó a ser así. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta de que no estaba bien enfocado. Los clientes, los oyentes, la audiencia, no era el público final. La audiencia era compañeros y compañeras que estaban en su casa encerrados, que tenían ganas de escuchar a otras discusiones jurídicas y entramos por ahí. Pero con una diferencia. Desde el primer momento que publiqué el segundo episodio, el primero fue el cero, el primer episodio de Tertulia Jurídica, siempre lo hicimos en un tono y en el mismo tono, siempre con un tono distendido, por aquello de que nos quitamos la toga, como lo digo siempre al principio del podcast. Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga. Y quitarse la toga es importante, porque es un lugar donde coincidimos con otros compañeros, con otros iguales a nosotros, después de un juicio, y ya nos ponemos al día, charlamos, nos conocemos incluso, pero tenemos algo en común. Pero ese algo que tenemos en común lo dejamos en la puerta. O sea, lo seguimos teniendo, pero dejamos la parte estrictamente jurídica. Vamos a ser dos compañeros de profesión, pero no va a ser una discusión jurídica. Va a ser una charla de dos compañeros con ese conocimiento y no necesitamos ponerle florituras al lenguaje. Podemos hacer una comunicación perfectamente accesible a cualquier persona, ¿no? Y esa fue la idea realmente de quitarnos la toga. Y por eso, a día de hoy, 4 años y pico después, nos seguimos quitando la toga. Otro, y penúltimo, la adaptación y la evolución. Tenemos que aprender a adaptarnos como seres humanos, como profesionales, porque evolucionar es esencial y es fundamental. Reconocer que el contenido evoluciona con nosotros también parece obvio, pero no lo hacemos, no nos podemos mantener. Ya he dicho que cuando mantuvimos las tertulias, que nos juntábamos 4 compañeros de profesión, incluso a veces hasta muchos más, ¿no? Para discutir sobre un tema en concreto. Eso era un formato.
El formato ha ido evolucionando. De hecho, este formato es nuevo. Hemos venido haciendo entrevistas en este último año de 1 hora a compañeros, un café en la puerta de una cafetería. Ahora ha cambiado. Ahora va a ser un café de verdad. Hoy por la tarde me voy a tomar un café de verdad con una compañera. El tiempo que dura el café. Y ahora tienes un tip. En este caso, mi visión sobre cómo empezar en la profesión. Ha cambiado el formato. Y ha ido cambiando. Y hay que evolucionar. Y hay que adaptarse. Si mantenemos el mismo estilo de comunicación y hacemos las cosas de la misma manera, cuando pasen 5, 7, 8, 10 años, se van a olvidar de nosotros. Porque el formato cala, el formato se evoluciona, y si continuamos el mismo estilo de comunicación y haciendo lo mismo que veníamos haciendo, siempre se va a ser monótono. Entonces, de vez en cuando merece pegar un frenazo, cambiar la estrategia, cambiar el estilo y evolucionar. Y además, bueno, es cierto que a mi caso, por ejemplo, la evolución es algo que llevo dentro, ¿no? A mí no me gusta hacer las cosas siempre igual, porque al final me acabo cansando y prefiero hacer las cosas así, porque obviamente entiendo que la vida, igual que todo esto, pues tiene que cambiar, ¿no? Y por último, quiero arrojarte, quiero lanzarte un consejo final, ¿no? Quiero animarte a que te lances. Da igual que tengas experiencia, da igual que no tengas experiencia. Estoy todos los días en grupos de Facebook, estoy todos los días en grupos de Instagram, pero de WhatsApp, en el que hay compañeros y compañeras que no terminan de dar el paso porque no tienen experiencia, porque no tienen padrino, porque no tienen a nadie al que preguntar. Estáis en un grupo de WhatsApp como compañeros. Estáis diciendo que no tenéis a nadie. Sí tenéis a gente. Tenéis a esa gente en el grupo para preguntar. Son vuestros padrinos, aunque no tengáis una relación íntima con ellos. Entiende que un padrino es una persona que te acompaña, te contesta las dudas y te echa un capote en los momentos en los que tú no sabes por dónde meterle mano a ciertas cosas, ¿no? Nos pasa a todos. A mí me pasa día sí día, ¿no? Tengo 3.550 millones de dudas a diario, todos los días. Llevo ejerciendo, apenas va a hacer 3 años, o sea, ya han hecho 3 años, y ni por asomo he rascado la superficie. Cuando yo sepa de derecho de verdad y cuando tenga conocimiento en profundidad de varias áreas del derecho, yo estaría a punto de jubilarme. Esta es una profesión en la que nunca se aprende todo. Nunca, jamás. Incluso si tú te profesionalizas y te dedicas a un área exclusiva del derecho, como estoy haciendo yo con sucesiones, es verdad que avanzas mucho más que si lo haces de manera generalista. Pero aún así, cada día tengo yo dudas y cada día tengo yo nuevos retos, nuevas experiencias con respecto a asuntos que me entran, cada vez son más complejos, cada vez involucran más materia, tienes que sacarlo y nunca voy a estar preparado. Si yo me hubiera esperado para darme de alta, para empezar a ejercer, a estar preparado, ¿cuántos años hubieran pasado? La experiencia la vas a coger con el paso del tiempo, trotando. Sigue trabajando, sigue estudiando. No vas a parar nunca de estudiar, jamás. Esta profesión no es como el que aprende a girar tornillos. Tú aprendes a girar tornillos y es, para la izquierda aprieta y para la derecha afloja. Y ya está, te pueden poner 50 tornillos de diferentes números y siempre vas igual. Izquierda aprieta y derecha afloja. Ya está. Pero en esta profesión no funciona así. No es 1 más 1, no son 2, ya bien lo sabes. Blanco más negro no es gris. Vamos a pensar en eso también, ¿no? Quiero que te lances, lo vuelvo a repetir. Quiero que si no te sientes seguro con una materia, comparta la materia con un compañero. Le diga, oye, ¿cómo orientarías esto? ¿Cómo lo harías? ¿Quieres trabajarlo conmigo? Tú me enseñas, ¿no? Entonces, tanto la profesión como la comunicación que llevéis con la profesión. Si queréis comunicaros con vuestros clientes a través de redes sociales, queréis hacer un canal de YouTube, queréis hacer una cuenta de TikTok, de Instagram, que os dé la gana, o Twitter, cada uno encontrar el formato que más os guste, ¿no? Hacer algo también disruptivo y diferente. ¿Por qué el podcast se posicionó como el podcast jurídico de habla hispana de mayor audiencia del mundo? Porque se hizo algo diferente y se trajo, bueno, también el momentum, ¿no? También tuvo su pero se está manteniendo, quiero deciros, que al final es el seguir rompiendo las cosas.
Y ser disruptivo es hacer las cosas de una manera diferente a como se venían haciendo las cosas. Cuando yo escribo en mi newsletter a mis clientes, o mejor dicho, a mis contactos del ámbito jurídico, yo no hablo de leyes, yo no hablo de artículos del Código Civil ni leche. Yo hablo de experiencia. Eso es disruptivo dentro de la profesión. ¿Por qué? Pues porque en cualquier newsletter del ámbito jurídico te vas a encontrar estudios desgranando la última sentencia del tribunal. Hoy mismo acabo de publicar un hilo en Twitter hace un ratito hablando de una última sentencia del Tribunal Supremo en el que hablábamos de los plazos de prescripción de las valoraciones, de los valores declarados de temas de herencias, ¿no? O sea, en ningún momento he nombrado el artículo 57 de la Ley General Tributaria. En ningún momento. Lo he desgranado, pero no lo he nombrado. A la gente no le importa. Si yo me sé el 57 o el 58 o el 420. Bueno, eso sí, es que sí. Lo que te quiero decir con esto es que el contenido también tiene que ser disruptivo. Tiene que ser diferente para que destaque. Si haces lo mismo que otros compañeros, porque aparentemente parece que va a tener más valor o porque es lo que se hace, pues vas a ser otro más dando ruido pegando chillillos en esa calle, ¿no? Sin embargo, si te vas a la calle de al lado donde nadie hace ruido y pegas 2 chillillos más hartos de la cuenta, ahí te van a mirar, vas a llamar la atención y probablemente te lleves el premio. Dicho esto, y hecha mi reflexión y dado mis puntos, quiero darte la bienvenida a este nuevo formato, a este nuevo podcast, y nos escuchamos el lunes que viene, aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!